Sarah Holly, que es de la Universidad de Pittsburgh, y también de la licenciada Guni Baslut Monteagudo Espinosa, que es de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Hay que precisar que la conferencia en esta oportunidad de las dos colegas, mencionarles su hoja de vida. Sarah Holly pertenece al Departamento de Antropología de la Universidad de Pittsburgh, es magíster en Antropología por la Universidad de Nueva York, candidata a PhD en Antropología por la Universidad de Pittsburgh. Ha realizado investigaciones sobre arqueología forense en Apurímac y ha dirigido el proyecto arqueológico Huayhuaca en Andahuaylas. La colega que la acompaña, Goni Monteagudo Espinosa, ella es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con especialidad en Antropología Física. Sustentó su tesis, estudio bioarqueológico de cráneos chancas y quichuas del periodo intermedio tardío de la provincia de Andahuaylas, Apurímac. Además, es directora del proyecto arqueológico Huayhuaca en Andahuaylas. Queda, digamos, en el uso de la palabra la colega Sarah Holly con su tema Los rituales domésticos y funerarios de Huayhuaca, impresiones del campo. Adelante, Holly. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores del Congreso para coordinar todo eso y esa oportunidad increíble para hablar y aprender más sobre las investigaciones arqueológicas fascinantes en Apurímac. Y muchísimas gracias particularmente para darnos, como Guni y yo, esa oportunidad para compartir los resultados de nuestro trabajo reciente al sitio de Huayhuaca en Andahuaylas. Nuestro estado actual de conocimiento sobre los primeros periodos de la prehistoria en Andahuaylas proviene principalmente de prospecciones extensas y numerosas de la región complementadas con excavaciones limitadas. A través de décadas de investigación, los arqueólogos han identificado dos culturas cerámicas principales. El primero se llama Muyumoco, que corresponde al periodo inicial o el periodo formativo. Aproximadamente entre los años 1800 a 800 a.C. La cerámica Muyumoco tiene un estilo distintivo en su tratamiento superficial y en la decoración, como se puede ver en la imagen superior. La siguiente fase cerámica se llama Casahuirca, que corresponde aproximadamente al periodo intermedio temprano, o los años 300 a.C. hasta 700 después de Cristo. La siguiente imagen muestra el estilo de cerámica policromada Casahuirca. Las prospecciones regionales y los patrones de asentamiento indican que particularmente antes de la llegada de Wari, la región de Andahuaylas no muestra evidencia clara de centralización política en el valle. No hay mucha evidencia de una política única en control de la región. Por lo tanto, las grandes aldeas habrían usado como lugares centrales muy importantes para el comercio, el intercambio de recursos, la interacción con las comunidades, la gente, o, como nos interesa, la práctica ritual y ideas religiosas. En la región de Andahuaylas, el sitio de Huayhuaca era una de esas grandes aldeas que servía como lugar central. Huayhuaca estuvo ocupado desde el periodo Muyumoco hasta Inca. Comenzando como una pequeña pueblo o aldea agrícola temprana, el sitio se extendió considerablemente durante la fase Casahuirca. Entonces, con la agricultura y el pastoreo de camélidos se hicieron más utilizados y exitosos. Curiosamente, no hay evidencia actual
de que Waiwaka fuera o alguna vez se convirtió en un centro de templo con arquitectura monumental, lo que es común para las agregaciones a gran escala durante esos periodos. Si bien no existe una arquitectura a nivel de superficie, la abundancia de materiales arqueológicos de varios periodos en la superficie destaca el uso de largos periodos de la aldea. El sitio de Waiwaka está situado al final de una cresta prominente que domina el centro del valle de Andahuaylas, con el río Chumbao a su base. Con acceso al río y su posición cerca de algunos de los campos de maíz modernos más fértiles de la región, la posición de la cresta de Waiwaka ofreció ventajas significantes a sus ocupantes anteriores y para tener esa visibilidad muy bien sobre todo la valle. El Dr. Joel Grossman realizó excavaciones en el sitio de Waiwaka en la década de los 70. Sus excavaciones confirmaron una de las primeras tradiciones cerámicas en el altiplano. Encontró una estrategia de subsistencia mixta de agricultura, pastoreo y caza. Con el tiempo, los habitantes de Waiwaka se volvieron cada vez más dependientes de los alimentos agrícolas y el pastoreo. También, Dr. Grossman identificó uno de los primeros cementerios conocidos en el altiplano andino. Más famoso, él excavó evidencia para la producción temprana de oro en las tierras altas de Perú. En el año 2019, el proyecto arqueológico Waiwaka Andahuaylas realizó 2 meses de excavación al sitio de Waiwaka. Este trabajo fue apoyado por la Universidad de Pittsburgh para la tesis doctoral de Sarah Jolly. Abrimos 11 unidades de excavación con los objetivos principales de 1, obtener una mejor comprensión especial del sitio y 2, recolectar una muestra de contextos mortuorios y restos óseos humanos. La imagen a la derecha de Google Earth muestra el sitio de Waiwaka tal como está hoy. Se cruza por la carretera y nuestras excavaciones se centraron en la cresta del sitio. Este es el plano de nuestras unidades de excavación en Waiwaka, con esas estrellas indicando las unidades que realmente pudimos abrir. Como punto de referencia, la línea al norte, aquí, sigue más o menos el camino de la carretera. Los resultados preliminares revelaron que los habitantes de Waiwaka estaban participando en una amplia variedad de prácticas rituales domésticas a lo largo de su historia ocupacional. La evidencia material de la práctica ritual a nivel doméstico en este caso incluye el ritual mortuorio, el uso y desplazamiento de partes de los cuerpos humanos, las ofrendas fundacionales de la casa, los objetos rituales y también posiblemente eventos de banquetes. Si bien el conjunto refleja una de la ocupación doméstica duradera, la prevalencia de contextos de ofrendas y objetos rituales también destaca el papel de Waiwaka como un lugar de actividad ritual frecuente durante los periodos Muyumoco y también Casahuiraca. Pero, desafortunadamente, en este punto no tenemos un análisis sistemático de la cerámica,
ni fechas de radiocarbono para establecer la cronología muy segura. Y en este punto, todas las fechas y asignaciones del periodo son provisionales usando impresiones de campo. Los cuerpos formaron otro componente significativo de la práctica ritual en Wayuaca. Nuestras excavaciones recientes muestran que los primeros habitantes enterraron a sus muertos en sus áreas domésticas y usaron partes de los cuerpos de los muertos de varias maneras en las áreas de ocupación. Por lo tanto, los restos humanos fueron un componente integral del paisaje doméstico en Wayuaca. Nuestras excavaciones descubrieron un total de 15 contextos mortuorios con los restos de un mínimo de más o menos 20 a 25 individuos. Estos individuos fueron excavados en contextos mortuorios primarios como entierros completos, contextos secundarios en que los restos de algunas personas en un entierro solo, y también contextos especiales de ritual, y esta categoría incluyendo ofrendas de las calaveras, ofrendas fundacionales y también la asociación deliberada de partes de cuerpos con artefactos rituales. Y aquí se puede ver el número de los contextos mortuorios por cada periodo en lo que pensamos ahora. Podemos empezar con el periodo Muyumoco, en que tenemos 6 entierros primarios, 0 contextos secundarios y 2 casos del uso de partes del cuerpo humano en algo ritual o especial. Generalmente, por el periodo de Muyumoco, tenemos entierros primarios. Estos entierros estaban cubiertos con un mortero o un grupo de piedras. Generalmente no tenían muchos artefactos funerarios, pero todo el tiempo estaban en una posición flexionada, como se puede ver en esa foto. Y a veces esas pozas estaban excavadas en la roca madre. Pero también en el periodo de Muyumoco tenemos contextos especiales que vamos a ver en la asociación deliberada con objetos rituales. Esto es un ejemplo de un entierro primario de Muyumoco. Aquí se puede ver el mortero y debajo este pozo en la roca madre con un entierro completo. Pero también tenemos contextos mortuorios de Muyumoco con la asociación de objetos rituales. Tenemos 2 casos de Muyumoco y para mí son súper interesantes porque en cada caso estaban pozos excavados en la roca madre y contiene cucharas para inhalar drogas, o en inglés se llama like snuff spoons para inhalar drogas, y esos pozos fueron cubiertos con osos humanos de la pierna en los 2 casos. Y eso me parece que es un depósito intencional y cierre de pozo en una forma de ritual para cerrar ese pozo y terminar la vida de ese objeto ritual. En un ejemplo, tenemos, ese fue el nivel primero. Tienes acá, aquí, eso fue un pie humano completo. Aquí, el pelvis de un animal, debe ser un camélido, llama, no sé exactamente. Y algunas piedras. Debajo, el pie estaba acá, aquí está un fémur humano con
una mandíbula de camélido. Y debajo, una piedra, parte de hueso animal, y esa cuchara de hueso. Como se puede ver, es una cuchara de hueso que tiene rasgos humanos. A sus ojos, su boca, su nariz, y eso fue la parte de la cuchara. Y para mí, son similares a las cucharas de snuff para inhalar drogas como Chavin. Pero tenemos contextos generalmente muy diferentes, mortuorios del periodo de Casahuirca. Solamente tenemos un entierro primario, pero también tenemos dos contextos secundarios que contienen más o menos 6 individuos en total, pienso. Y también tenemos 4 casos de contextos rituales o especiales. Eso fue nuestro ejemplo del entierro primario que pensamos que es Casahuirca, pero puede ser una momia, pero en este punto no tiene su piel, pero tiene artefactos funerarios en esta vasija compleja, como se puede ver aquí. También tenemos algunos ejemplos de entierros secundarios. En esta unidad se puede ver esa estructura y en la esquina norte se puede ver este pozo cubierto en piedras y abajo esta es una roca muy plano, debe ser una laja, y adentro es un pozo que contiene un montón de restos humanos, por lo menos 4 individuos. Pero son muy organizados. Como se puede ver, aquí es una piedra, aquí solamente un cráneo, pero acá estos son huesos de las piernas, de los brazos, todos estos, y me parece que es sí, muy interesante como entierro secundario, que contiene 4 individuos por lo menos. También tenemos algunos contextos especiales, como ofrendas. En este caso, tenemos ofrendas de cráneos de 2 niños. Eran muy difíciles para nosotras porque no pudimos ver si estaban en un contexto específicamente, pero se puede ver un cráneo aquí y el otro acá. Y estaban más o menos de 2 años, muy jóvenes. Entonces, ¿qué podemos decir sobre los contextos mortuorios en este punto? Por el periodo Muyumoco, generalmente los entierros estaban primarios, de un individuo solo, en un pozo cubierto con un mortero. En el periodo Casahuirca eran más complicadas. Tenemos más entierros mezclados, más entierros secundarios y más contextos especiales, y vamos a ver más contextos en un momento. Y lo que me interesa también es que contemporánea con ese periodo Casahuirca es la impresión primaria de chupas en la región. Y juntos, eso se puede decir algo nuevo sobre el uso de partes del cuerpo humano y en cómo estaban haciendo sus territorios y cosas así. Y también tenemos un cambio en los tipos de contextos mortuorios espaciales asociados con solamente una parte del cuerpo, con los objetos rituales, en que hay muchos más contextos y muchos más tipos de ofrendas. Ok, entonces podemos hablar un poquito sobre los objetos de ritual entre los 2 periodos. Claro, es muy difícil separar contextos mortuorios de contextos de ritual, porque generalmente los contextos de ritual incluyen una parte del cuerpo, un hueso humano.
pero es muy interesante que los cuerpos humanos estaban muy integrados a los rituales en el pasado. Podemos ver que habían muchas diferencias entre los objetos del ritual de Moyomoco y Casahuirca. Y todo eso tiene implicaciones muy importantes en los tipos de rituales en que las ambas culturas participaron. Los objetos rituales de Moyomoco generalmente estaban esas cucharas de snuff. Y cuando estaban en contexto, están en un pozo, es un poco difícil de ver aquí, pero eso estaba en un pozo en la roca madre. Y cuando tenemos estos contextos, están en un pozo en la roca madre, cubierto con restos humanos y a veces también de animal. Para mí, es posible que los habitantes de Huehuaca tenían conexiones a Chavín. Esa me da recuerdo a Chavín inmediatamente, pero vamos a ver más cuando hacemos la cerámica mejor. Pero también es obvio que esos pozos no son un proceso de ritual, no solamente son artefactos que fueron como basura. Esos son depósitos rituales de artefactos de los rituales. Y eso también me interesa mucho. En este caso, tenemos una poza en roca madre que contiene una cuchara de hueso y cubierto plano con una tibia humana. Y eso fue la cuchara de ese pozo. Eso, claro, es mi artefacto favorito de nuestras excavaciones. Esa cuchara de hueso, que disculpa la calidad de la foto, no está súper bien. Pero se puede ver, es un hombre con un gato a su espalda. Se puede ver la cuchara. Y de otro lado, y eso es un objeto muy fino, y trabajado muy bien hecho. Las ofrendas del periodo Casahuirca son súper diferentes y generalmente tiene una combinación de vasijas cerámicas completas, tazones o platos, restos humanos o huesos de animales. Y también tenemos un ejemplo de una ofrenda en miniatura. Aquí se puede ver, eso es una vasija de una olla completa con un cráneo aquí. Es un poco difícil de ver porque tiene el mismo color de la tierra. En otro ejemplo, tenemos esta olla acá, cubierta con un tazón o un plato y asociado con un hueso, un fémur de animal, no es humano. En otro ejemplo, tenemos una cerámica completa asociada con esa piedra. Esto es un cráneo fragmentado de humano, algunos otros huesitos de animal y un mortero. Cuando está más o menos limpia, la cerámica es así. Me parece que es Casahuirca polícromo, pero la forma me parece un poco raro. Si alguien tiene ideas, quiero escuchar. Y en otro contexto, tenemos ese pozo que está asociado con ese muro de una cocina. Se puede ver esa mortera súper grande y a la izquierda se puede ver una pozo grande para guardar cosas, me parece, y asociado con ese pozo, esa ofrenda en miniatura. Se puede ver esa cuchara, esas dos cucharas y esa olla chiquita. Son súper lindos. Y también tenemos otro contexto que es una ofrenda, pero también un entierro. Y eso es una olla asociada de la fundación de una casa.
está, como se puede ver, está completa acá, a base de un muro. Y el material asociado es consistente de un contexto doméstico, pero posiblemente era una estructura más grande, pero no tenemos una súper bien idea del tamaño de las casas de Waiwaka porque no existe en la superficie. Pero esa olla no es solamente ofrenda, también contiene una entierro de un infantil, más o menos, no sé, 1 mes, 2 meses, muy pequeño. Y fue quemado a fondo. Y se puede ver mejor acá, ese muro y el base, la olla. Y eso es un hueso de un animal. Y se puede ver cosas adentro. Una mejor vista. Y contiene figurinas. Y en el campo pensábamos que solamente eran 2 figurinas, un varón y una mujer, pero en realidad contiene 4. Tenemos 2 varones y 2 mujeres. Muy interesante. Esa me da cuenta de la dualidad de los géneros que se habla mucho en la cultura andina. Ya. Entonces, las conclusiones preliminares. Es claro que en la práctica ritual de Waiwaka habían conexiones entre restos humanos y la práctica del ritual. Y posiblemente entre los periodos de Moimoco hasta Casahuiraca nos podemos ver un cambio a entierros secundarios. Ese se puede corresponder a la veneración de antepasados. Y es muy común en los periodos más tardes a tener una conexión entre los cuerpos de antepasados y el espacio, como se puede ver en las chupas y cosas así. Es posiblemente que estamos viendo los orígenes de esta práctica acá en Waiwaka. Y también la práctica ritual y las comunidades tiene una relación muy importante. Y como en sitios como Waiwaka, sin jerarquías muy fuertes, es posible que la práctica ritual estaban creando comunidades o, por otro lado, creando divisiones sociales internas. En este punto no estamos seguros, pero pensamos que con más trabajo podemos estar más seguros. Y al final, quiero decir muchísimas gracias a mi equipo de proyecto arqueológico Waiwaka Andahuaylas y muchas gracias por su atención. Excelente, Sara Holly, excelente. Sé que es un poco difícil cuando aún, digamos, el idioma también a veces tiene algunas limitantes, pero excelente tu conferencia, Sara, excelente. Gracias. Entiendo perfectamente esas limitaciones también cuando hablo el inglés. Si resumimos la conferencia de Holly, podemos hablar pues que nos ha enfocado mucho en las prácticas funerarias, en la cual es muy importante porque son contextos cerrados y nos permiten entender mucho mejor a las sociedades prehispánicas. En ese contexto, pues, las prácticas funerarias desempeñan un rol fundamental para entender sobre todo la dinámica en la formación de estas comunidades sociales, cuyos contextos permiten definir la organización, la estructura y quizás la entidad e identidad cultural de sus miembros. Esta investigación, indudablemente, de las dos colegas, permitieron definir el papel del ritual en la configuración de la diferenciación del Estado en un sitio con un conjunto de actividades rituales, como acabamos de ver, ¿no? Varias ocupaciones culturales en un mismo sitio. De alguna manera, estas actividades rituales asociadas a entierros fueron muy complejas y muy diversas. Y estos contextos arqueológicos excavados sugiere que la práctica ritual puede haber sido una vía muy importante, obviamente, para la diferenciación social entre estos grupos culturales. Excelente, Holly, excelente. Leemos algunas preguntas que nos hacen llegar vía chat.
Tenemos la primera pregunta. Lo voy a leer despacio para que me entiendas. ¿Cómo se puede generalizar el tipo de seres de los ancestros si solo se encuentran muy pocos restos? Es decir, con la poca evidencia arqueológica, ¿cómo podemos extrapolar o generalizar los conocimientos a un nivel mucho mayor? Ya, es una buena pregunta. Claro que esas son solamente nuestras conclusiones preliminares. No estamos seguros, pero se puede usar otros contextos en la región de Andahuaylas o otras excavaciones para combinar, para tener una idea. Y es posible que cuando hacemos más trabajo, que voy a estar muy incorrecta, es así esta arqueología, pero yo pienso que con los patrones que se pueden ver en los restos humanos, que hay una diferencia. Y espero que sí podemos hacer más excavaciones en el futuro. Vamos a tener una mejor idea, pero eso solamente son conclusiones preliminares y es lo que yo estoy pensando y ojalá que podamos ver más en el futuro para estar más seguro. Pero gracias por su pregunta. Ok, tenemos unas preguntas interesantes también en el grupo, en la cual nos preguntan si de alguna manera tienes, digamos, proyectado hacer estudios de carbono 14, estudios de isótopos que permitan ADN, permitan, digamos, definir muy bien, digamos, las sociedades de las cuales tú estás investigando. Ya, es claro que pienso que vamos a necesitar un montón de radiocarbono para ver mejor todas esas, para clarificar todas esas ideas. Estoy escribiendo becas en este momento, pero como sabemos, estamos en una pandemia, es un poco difícil de obtener. Y sí, claro que quiero tener un montón de fechas de carbono, carbono, isótopos. Pienso que estoy planeando a usar isótopos de carbón y disculpen, no sé la palabra en castellano, nitrogen, para ver las dietas que estaban comiendo. Pienso que es muy importante en los periodos tempranos a ver sus dietas, particularmente en cuánto maíz estaban comiendo. Eso es súper importante generalmente a las ideas de agricultura y cosas así. En este momento no tengo ideas para hacer ADN, pero si alguien quiere, estoy abierto a hacer esas cosas, pero en este momento pienso que no tenemos una muestra suficiente grande para hacer algo súper bien, pero no estoy me parece muy interesante, pero no es mi prioridad en becas y cosas así. Gracias. Excelente, Holly. Efectivamente, creo que la doctora Daniel, el día de ayer, nos hizo un estudio muy macro sobre lo que es la arqueometría en el Perú y que obviamente necesitamos expandir para tener obviamente más datos arqueológicos y con ello obviamente entender mucho mejor a las sociedades prehispánicas. Una última pregunta, Holly. Hay varias preguntas obviamente en el chat. Si fueras tan amable, posteriormente puedes ir respondiendo ya en época, digamos, en forma personal o forma, digamos, mucho más pública a los que están ahí, porque no, lamentablemente, factor tiempo, no podemos leer a todas las preguntas y las disculpas al público de esta tarde. Sara, una última pregunta que me parece fundamental. ¿Es posible entender que los entierros secundarios encontrados en tus excavaciones sean el resultado de un proceso de los cambios de práctica motoria? Sí, me parece que sí, porque en el periodo muy humoco es que solamente, generalmente, son todos los realmente entierros son primarios y no tenemos mucho por el periodo Casahuirca. Eso me parece que sí, es un cambio de prácticas mortuarias en que se puede ver un cambio, no sé, de la estructura de las comunidades que estaban viviendo en Huayhuaca. Eso sí me parece que sí, por seguro, es un cambio muy importante desde esa ocupación muy grande en Huayhuaca.
Y por eso pienso que sí podemos ver un cambio estructural muy importante en ese periodo. Muy bien, excelente, Holly. Y gracias a nivel de, creo que de todo el Perú por, digamos, interesarte en nuestra cultura y sobre todo por, digamos, dar pasos para entendimiento a estas sociedades prehispánicas. Excelente tu ponencia, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Doy pase ahora, según el programa, a César. Tenemos ahora un receso a todos los participantes esta tarde que por lo visto estamos siempre por encima de los 90 participantes en la sala Zoom. Imagino que la misma cantidad y mucho más en Facebook. César. César, tu audio. Muchas gracias, Hilder. Gracias y a todos los ponentes. Excelente las ponencias del día de hoy, así como la de ayer, de anteayer. Creo que vamos en un buen camino de este primer Congreso Internacional de Arqueología de Apurímac. Vamos a entrar a un pequeño receso, así como también hay dificultades lingüísticas, como hemos visto, ¿no? Que como decíamos, a veces también está el quechuañol presente, ¿no? También tenemos algunas dificultades tecnológicas, ¿no? También este aprendizaje que tenemos el día de hoy, o en estos momentos, en este aprendizaje de esta virtualidad, ¿no? Que nos ha dado pues esta pandemia y con este aislamiento social nos encontramos en casa y estamos aprendiendo cosas novedosas y cosas interesantes, en este caso también en arqueología. Teníamos una presentación desde Andahuaylas, pero lamentablemente creo que todavía no es posible.